Hola traders, voy a haceros una segunda parte de buscando la entrada perfecta. Fijaros como en la primera parte os he comentado que estamos en el 20 ticks y veis perfectamente cómo lo que parecía que se iba casi hasta el 13.500, luego lo que os comentaba ha venido a buscar los dobles suelos. Es decir, que quiero que aprendáis a buscar la entrada perfecta dejando que el 20 ticks haga dobles o triples suelos. Vamos a volvernos a mirar un poquito esto como está. Vamos otra vez rápidamente al minuto y vemos como el minuto, fijaros lo que os comentábamos antes, voy a quitar ahí todas las rayas ahora. Bien, vamos a quitar ahí y fijaros como el minuto, decíamos que en la primera parte estábamos detectando algunas fases ya un poquito más acumulativas y en la primera parte os comentaba que ahí teníais que llegaba a la zona de 170, volvía a llegar y esta vez llegaba de una forma que se quedaba más, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea bien el rectángulo, cómo llegábamos a esa parte donde se quedaba solapadito ahí a la de 200 y cantábamos antes este largo aquí al estar todas solapadas, pero cuando estábamos aquí arriba yo os decía que no os preocupéis, que esto lo va a volver a venir a buscar, porque girar el miedo cuesta y siempre tiene que venir a buscar el doble o triple suelo en 20 ticks. Bien, ¿qué vamos ahora a interpretar? Pues que tenemos el 20 ticks que en este proceso acumulativo, es decir, en toda esta fase de aquí que se ha acumulado, de aquí hasta aquí, nos ha servido para que le dé movimiento a la de 170 que se vaya acercando a la de 200. Todo y con esta bajada todavía la vemos roja. Bien, ahora se puede perder incluso estos mínimos, barrer, etcétera, pero necesitamos que eso se vaya girando, como hemos comentado, para que vaya haciendo dobles suelos. Pero fijaros cómo aquí no nos podemos emocionar y abrir tarde, porque va a hacer un segundo suelo o un tercer suelo el 20 ticks, que es lo que luego, si lo hace, si lo rompen por abajo y luego pues el mercado es bajista esta tarde, pero si comienzan ahí a aguantarlo, es cuando vendrá el buen giro del mercado para buscar los buenos puntos. Vámonos rápidamente a mirar gráfico en 20 ticks, que ahí lo hemos dicho, vamos a mirarnos ahí en 5 minutos y fijaros cómo esta fase ahí acumulativa en dos impulsos, uno cae y luego segundo impulso, lo ha perdido también en uno y un segundo impulso. Fijaros esta vela que ahora os voy a hablar aquí, me gusta mucho esta vela. Esta vela me gusta mucho. Es muy bonita este velón. Este velón que veis aquí me encanta. Ese velón rojo me encanta. ¿Por qué me encanta? Os lo voy a explicar. Porque ese velón gran rojo, cuando el Dow Jones o cualquier índice está intentando hacer suelos, pues puede que barran esos precios o que caiga algo más, pero suele ser el último achuchón y el cierre de posiciones bajistas. Con lo cual, eso no quiere decir que pueda seguir cayendo 20 o 25 o 30 puntos más, pero que se están empezando a hacer cierres de posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando normalmente se acaba un movimiento, fijaros que es curioso aquí en 5 minutos como cuando se acaba un movimiento arriba se suele meter una vela de rango amplio. Fijaros como esta vela de aquí arriba, verde, es más amplia que la mayoría de las que han hecho el proceso de subida, porque eso es lo que yo le llamo el último achuchón. Le pegan el último achuchón, se giran la chaqueta y empiezan a vender. Vamos a mirar los últimos achuchones, como por ejemplo aquí cuando estaba haciendo los suelos, ahí hay un último achuchón, ahí hay un achuchón acumulativo, en este caso, es decir, aquí por ejemplo tenéis como hay una acumulación importante, hay el último achuchón rojo de cierre de posiciones, el buen ya envolvente y gira en el mercado, y el mercado siempre hace abajo o arriba últimos achuchones. Entonces, por ejemplo, fijaros como la mayoría de las veces, fijaros esta vela, cómo puede engañar al personal, la gente al ver esta gran vela, cree que se rompe los soportes o cree que se cae algo cuando es el último achuchón.
luego vuelven a hacer ahí un doble suelo y giran el mercado. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos interpretando que estamos en el 5 minutos y ahora volviendo al precio en tiempo real, fijaros cómo eso es el último achuchón. Entonces, fijaros que ahora va a venir el mediodía, pero eso es el último achuchón y eso es posiblemente el cierre de posiciones ya bajistas, con lo cual mucha gente aquí cae engañado porque esto ha subido y cuando ven que cae tan rápido creen que esto se va a caer con mucha fuerza y se pueden abrir cortos, y es un error. Eso es el último achuchón en suelos que luego en el 20 ticks, como hemos comentado, tiene que venir a hacer esos dobles o triples suelos y eso es el cierre de posiciones cortas que en 20 ticks incluso lo vemos con gaps de continuación en esa caída, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver, quedan los datos. Fijaros cómo ya la direccionalidad de la MM200 o 170 cómo baja en una verticalidad que ya poquito a poquito se va suavizando, pero que aún el mercado no nos ha dado el giro completo. Fijaros que ahí va cayendo en esta dirección y luego ya la de 200 y 170 va cayendo menos. Todavía el mercado se está girando y para girar el miedo necesita 2 o 3 suelos. Quizá pueda tener otro rebote, otra caída, incluso con la apertura de Estados Unidos puedan barrer estos precios, caer un poco más y cuando vayamos viendo que para que me entendáis, la de 170 se vaya girando al alza y la de 200 también y se empieza a acumular, se gire todo el sistema y ya luego podamos buscar los recorridos de puntos. Pero quiero que veáis que cuando estábamos aquí arriba, que nadie piense, cuando estamos aquí arriba con un último mínimo en 20 ticks, que nadie piense que el mercado se le escapa, porque le va a dar la oportunidad de volverlo a ver en dobles y triples suelos en un 80 o 90% de las veces. No quiere decir que un día esté aquí arriba y se vaya, porque se lanza un dato muy bueno de empleo y ya se va, viene consolida en estas zonas de la MM200 y se gira de una forma más brusca. Eso también pasa. Pero por norma, la mayoría de veces, el 20 ticks, que es el gráfico más nervioso, necesita hacer 2 o 3 suelos, me quiero repetir para que os quede claro, 2 o 3 suelos para que el sistema tendencial de nuestro largo plazo, que son MM200 y M170, se nos gire de forma ya consistente al alza. Bien, vamos a ver hoy, por ejemplo, que tenemos ahí en agenda, que tenemos hoy miércoles día 16, y ahí tenemos que, por ejemplo, tenemos mucho meneo a las 2:30, índice de precios al consumo, tenemos ahí, y luego tenemos el IPC subyacente, etcétera. Se espera el precios a consumo igual, el precios a consumo se espera mejor que el anterior y el otro se espera igual. Si todo eso sale igual y se cumple, si en esas zonas de 2:30, 3 se puede hacer suelos, luego veremos las preaperturas y luego a la tarde si todo puede continuar al alza, con lo cual puede ser que ya el mercado, fijaros como ahora lo están barriendo, y veremos lo que hacen. Recordar que hay el PIB chino siempre lo considero yo un dato muy importante, el jueves de madrugada, de jueves a viernes, porque afecta normalmente 24 horas, no es un dato de empleo que pum afecta y cae, puede afectar, incluso si es muy malo te puede caer también toda la tarde Estados Unidos, pero el PIB chino suele afectar toda la noche asiática, toda Europa y todo Estados Unidos, con lo cual si el PIB chino sale bastante bien y Asia sube, Europa podría seguir con la continuación del alza y el Dow Jones continuar con el alza para ir a buscar los 13.6, 13.650. Bien, ya que estamos ahí, vamos a recordar, para los que habéis venido últimos, vamos a recordar en 5 minutos si esto es barrido o es rompimiento de soporte, ya que estamos puestos, vamos a trabajarlo, gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Para que esto sea un rompimiento de soporte necesito 3 velas en 5 minutos. Ahora el que me contaría sería ese último mínimo y ahí aún no se ha roto nada. No se ha roto ese soporte. Todo y que haya perdido 4 o 5 puntos, no se ha roto. Si ahora el precio entra, vuelve a caer y se va, esto no es un rompimiento, es un error. Todos los que cuando han visto esta vela aquí abajo roja
piensen que se rompe esto y se pongan corto. No, 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 y menos después de un último achuchón que se están cerrando posiciones bajistas. Esto, el 90% de los traders se leen un libro y rompimiento de soporte de entrada cortos y llegan al intradía, ven esto y se ponen cortos. No funciona así el mercado. Los libros están muy bien para leerlos, nos informan muy bien, pero luego las horas de batalla te indican que esto no es así. Un rompimiento de soporte necesita tener aquí 3 velas de 5 minutos para el intradía. Esto es un simple barrido y se quedan tan anchos. ¿De acuerdo, traders? Recordar, vamos a trabajar un poquito esta vela de 5 minutos, como ahora vuelve a entrar dentro de ella propia. Quedan 45 segundos para que haga el cambio de vela. Y esto suele ser el último achuchón bajista después de esta fase acumulativa, pero recordad que el 20 ticks ha tenido que venir a hacer los 2 o 3 simples suelos, con lo cual no me tengo que adelantar. Se podía haber hecho el anterior largo, como os he comentado en la primera parte, pero el bueno, el de correr puntos, el de que te da el dinero para vivir de esto, no era ahora todavía, ¿eh? Si viene, va a venir a la tarde, cuando el 20 ticks esté girado, porque es importante que hagáis 2, 3, los scalpings que sea de 5, 6 o 10 puntos, pero que luego pilléis un recorrido de 40, 50 puntos, que cuando vais a 4 o 5 euros, pilláis 200 euros, os quedáis tan anchos y habéis hecho el día, si queréis vivir de esto. Entonces tenéis que saber cuándo el mercado va a dar puntos y cuándo va a dar, partiendo de la base siempre del gráfico diario que estamos en zonas de resistencias y por eso cuesta romperlas y tener continuación. Entonces, voy a abrir un momento el gráfico diario y recordar que estamos consolidando los máximos y mínimos del día anterior. Vamos a ver ahí. Vamos a ver el gráfico diario y recordar que estamos en zonas consolidativas de máximo y mínimo del día anterior. ¿Veis? Eso es el día anterior y este es el clave y este es el clave. Contra más me lo tiren, mejor para nosotros. Pero si la zona del 13.440 esta tarde me la permiten y la aguantan y ahí se gira y el 20 ticks me da la entrada, vamos a intentar la recuperación de toda esa pauta verística de hoy, que es bajista. Vamos a intentar toda esa recuperación hasta pivot point y hasta de nuevo, si puede ser, hasta la zona de 545, 546. Ya habremos entrado, si da la entrada esta tarde, abajo del todo, con lo cual el negocio, como siempre, es comprar barato, ¿de acuerdo? Y vender caro, pero hay que saber cuándo el precio está barato, cuándo el sistema da entrada y cuándo es momento de entrar para correr puntos. Imaginaros que esta tarde, imaginaos esta vela, también hubo un día, esta vela de aquí, hubo un momento que era una vela roja hasta aquí abajo. Imaginaos todo lo que se puso corto. Y luego el negocio fue que a lo mejor toda esa caída fue durante la noche asiática, la parte de Europa, un poquito Estados Unidos, y luego el negocio fue recorrido de puntos, a lo mejor toda esta caída, vamos a ver, vamos a buscarla, el día 11 fue, imaginaros, bueno, lo vamos a dejar ahí, y en un momento pues vamos a ver cómo está el mercado y todo eso, ¿vale? Como siempre, www.carlosmartintrader.com. Un saludo, traders, chao.